la conferencia de hoy, que da continuidad al curso de Inmunología Básica para Médicos. En este caso vamos a centrar la atención en un fenómeno particularmente importante en la generación y la actividad del sistema inmunológico, que es el caso de la ontogenia y maduración de los linfocitos B y T. Vamos a prestar particular atención a un concepto muy importante, que es la tolerancia a lo propio, que se da como parte de este proceso de ontogenia y maduración de los linfocitos y que asegura, como ustedes saben, que el sistema inmunológico tenga la capacidad de actuar preferentemente sobre aquellos elementos que resultan peligrosos para el organismo. O sea, en general, saben que el sistema inmunológico tiene la capacidad de discriminar entre lo propio y lo ajeno, pero también tiene la capacidad de discriminar entre aquello que es inocuo y lo que es dañino. Y en ese sentido, bueno, existe, como ustedes conocen también, el término PAMS, que son aquellos patrones moleculares asociados a patógenos, pero también hay una serie de patrones moleculares asociados a daño que se dan en determinados fenómenos, como aquellos fenómenos de apoptosis masiva que se dan en determinadas circunstancias, procesos inflamatorios crónicos que se dan en determinados tejidos, el propio desarrollo de una neoplasia, que no implica la presencia de patrones moleculares asociados a patógenos, pero sí la presencia de algunas moléculas que son consideradas por el sistema inmune como peligrosas y lo alertan para reaccionar. Incluso este es el caso de los alergenos, que fue un tema que ya revisamos en uno de los seminarios, que como ustedes conocen no viene de manera general de un patógeno, sino de algunas otras estructuras, como el propio polen, por ejemplo, y en consecuencia se considera que tiene patrones moleculares asociados a daños, no a peligro, no a patógenos. Pero en cualquier caso, en general, lo más importante a considerar de esta lámina que les pongo acá es que el sistema inmune tiene como su función fundamental mantener y restablecer la homeostasia de los tejidos. Y en ese proceso de mantener y restablecer, insisto, es capaz de discriminar entre lo propio y lo ajeno, y discriminar además entre lo inocuo y lo dañino. Adicionalmente, el sistema inmunológico está organizado de tal manera que esa capacidad de discriminar entre lo propio y lo ajeno, lo inocuo y lo dañino, y en general mantener la homeostasis de los tejidos, transcurra de la manera más eficiente posible. O sea, el sistema inmunológico tiene una distribución geográfica, sus componentes se distribuyen de manera específica en determinadas regiones del organismo, y estas regiones aseguran la ontogenia, o sea, el proceso de gestación y maduración y desarrollo y maduración de los componentes del sistema inmune, y además la adecuada activación de los componentes celulares. Como ustedes conocen, los órganos linfoides primarios incluyen la médula ósea y el timo, mientras que hay una serie de estructuras consideradas como órganos linfoides secundarios que incluyen el vaso y los nódulos linfáticos, fundamentalmente, que está todo obviamente conectado por una densa red de vasos linfáticos. Pero lo otro importante es que esa geografía del sistema inmunológico no solo se da a nivel sistémico, o sea, no solo hay órganos o estructuras especializadas en donde se ubican los componentes del sistema inmune para ejecutar su proceso de maduración y activación, sino que, más importante aún, hacia el interior de los propios órganos linfoides también hay una determinada distribución geográfica que permite que las diferentes poblaciones del sistema inmunológico se ubiquen en regiones particulares de esos órganos linfoides, y que de esta manera se asegura el correcto contacto entre las diferentes subpoblaciones. O sea, en el caso de las células dendríticas, por ejemplo, al llegar a los órganos linfoides secundarios se dirigen preferentemente a la zona T, que es donde ocurre la presentación antigénica, y los linfocitos T, como ustedes saben, se activan y luego entran en contacto, sobre todo los linfocitos T auxiliadores, con los linfocitos B, que también están en una región particular de los órganos linfoides, y ese contacto asegura una efectiva respuesta tanto celular como humoral. Eso es gracias, como digo, a la distribución geográfica particular que tienen los componentes de la inmunidad. En esta lámina de microscopía, en esta figura de microscopía, se observa muy bien delimitada la zona T de la zona B, por ejemplo, en los órganos linfoides. O sea, el sistema inmune, insisto, tiene la capacidad de mantener la homeostasis en los tejidos a partir de discriminar lo propio de lo ajeno, a partir de discriminar lo inocuo de lo dañino, y eso lo ejecuta de manera eficiente en buena medida por la distribución geográfica que tiene el sistema inmunológico a nivel sistémico y por la distribución que tienen sus componentes al interior de los diferentes órganos linfoides, tanto primarios como secundarios.
Ahora, ¿cómo responde el sistema inmunológico? Bueno, de alguna manera ya lo hemos ido viendo en las diferentes, tanto clases teóricas como seminarios. Bueno, responde gracias a la gran diversidad que tiene de componentes celulares y moleculares. Este gráfico que muestro acá es un gráfico de citometría de flujo, que es una técnica muy utilizada en los estudios de caracterización del sistema inmune. En este caso, lo más importante no es que ustedes entiendan cada uno de los elementos que están incluidos en este resultado, en este gráfico me refiero, sino que tengan una capacidad de visualizar la diferencia en cuanto a tamaño, que es lo que representa este parámetro forward scatter, y granularidad de las células que son parte del sistema inmunológico. Esto que ustedes ven representado acá es la manera en que se distribuyen los componentes de la sangre en términos de tamaño y granularidad. De tal manera que hay tres regiones fundamentales, una en la que se ubican preferentemente las células polimorfonucleadas, que son, como ustedes saben, los basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Son las células más grandes y de mayor complejidad estructural, porque además tienen gránulos en su interior, tienen núcleos complejos, que precisamente le da la categoría de polimorfonucleares. Además, a este nivel donde están ubicadas las células que tienen menos complejidad, pero también un tamaño relativamente grande, se encuentran el caso de los monocitos, los macrófagos, etc. Y a este nivel las células más pequeñas y de menor complejidad, por eso están ubicadas en esta zona dentro de la distribución de las poblaciones, se encuentran sobre todo los linfocitos. Eso lo vamos a ver acá, o sea, el 60% de los componentes celulares que están en sangre, alrededor del 60% los componen los polimorfonucleares, que son parte importante de la respuesta inmune innata del sistema inmunológico, como les decía, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Asimismo, alrededor del 10% lo componen entonces, como mencionaba anteriormente, monocitos, macrófagos, células dendríticas, que como ustedes saben son poblaciones que tienen una particular relevancia en la presentación antigénica, particularmente las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos por excelencia, y también una importante actividad efectora, como es el caso de la influencia que tienen los macrófagos en la regulación de la respuesta y además en su capacidad fagocítica. Y por último, bueno, estaríamos hablando del alrededor del 5% de las células que está compuesta por células NK, NKT y T gamma delta, que son tipos particulares de linfocitos. En el caso de las NK son las células asesinas naturales, las células NKT y T gamma delta son linfocitos T que tienen diferentes particularidades en cuanto a su desarrollo y actividad efectora. Y además, bueno, finalmente estaría el caso de los linfocitos T y B, que es a los que vamos a prestar particular atención en esta clase, que componen alrededor del 25% de los linfocitos. O sea, que si quisiéramos hacer a grandes rasgos una distribución general de las poblaciones del sistema inmunológico que se encuentran en circulación, en este caso en un humano, pues sería de esta manera que les cuento. ¿Correcto? Y como les dije, bueno, vamos a prestar particular atención a las células T y B. En cualquier caso, en general se dividen en dos grandes categorías, las poblaciones que forman parte de este gráfico que les pongo. Las células T y B, como ustedes saben, son los componentes esenciales del sistema inmune adaptativo, mientras que el resto de las poblaciones, incluyendo linfocitos como las células NK, NKT y T gamma delta, pues forman parte del sistema inmune innato. O sea, la primera línea de defensa del sistema inmunológico es más enriquecida en lo que se refiere al número de subpoblaciones que forman parte de ella, mientras que las células del sistema inmune adaptativo solo están compuestas por las poblaciones T y B, pero ya verán ustedes que obviamente tienen particularidades que les permiten tener una actividad muy eficiente, muy efectiva, y por eso, bueno, basta con estas dos poblaciones que se subespecializan para cumplir sus funciones. Adicionalmente a los componentes celulares, también ustedes han estudiado ya algunos componentes moleculares que son imprescindibles en la actividad del sistema inmunológico. Está el caso de las inmunoglobulinas, por supuesto, en su capacidad de reconocer antígenos y desarrollar una serie importante de mecanismos efectores que lo vieron ya en su momento y tuvimos un seminario al respecto. Están las citocinas y quimiosinas, que son esenciales en la comunicación celular, en el tráfico leucocitario. Ya revisamos la actividad del complemento, tanto en una conferencia teórica como en el seminario de la semana anterior, y vimos su relevancia como mecanismo efector de primera línea, digamos, en la reacción del sistema inmunológico. Y obviamente también hay una serie de moléculas que son claves en la transmisión de señales entre componentes al interior de las células, que es el caso de los complejos principales de histocompatibilidad 1 y 2,
Ustedes conocen el MHC1, está relacionado con la activación de los linfocitos T citotóxicos, y el MHC2, que es el que más hemos revisado, tiene que ver con la activación de los linfocitos T auxiliadores, T helper, y su conversión desde T helper virgen a las diferentes subtipos de linfocitos T helper, TH1, TH2, TH17, etc. Y bueno, están obviamente los receptores, tanto de células B como de células T. Y bueno, está el caso de los receptores de los patrones moleculares asociados a patógenos, de patrones moleculares que están presentes esencialmente en las células del sistema inmune innato y que sensa la presencia de los patrones moleculares asociados a patógenos o al daño. O sea, PRR es receptor de reconocimiento de patrones, ya bien sea asociado a patógenos o asociado a daño. O sea, esta lámina de alguna manera representa de manera esquemática la composición desde el punto de vista celular y molecular de los componentes del sistema inmunológico. O sea, como hemos visto hasta este momento, el sistema inmune es capaz de mantener y de recuperar la homeostasis de los tejidos. Eso lo hace gracias a una adecuada distribución geográfica de los componentes del sistema inmunológico que asegura la correcta ontogenia, desarrollo y maduración de sus componentes, y esa distribución aplica tanto a nivel sistémico como a nivel de los diferentes órganos que constituyen el sistema inmune, tanto órganos linfoides primarios como secundarios, y se ejecuta, o sea, ese proceso de recuperación de la homeostasis se ejecuta a partir de todas estas células y moléculas que represento acá en esta lámina, ¿correcto? Adicionalmente, para prestar un poquito más atención al tema de los receptores, que es particularmente importante para lo que vamos a hablar en la conferencia de hoy, para el tema central de la conferencia de hoy, les recuerdo que en el caso del sistema inmune innato, como hemos estado hablando hasta ahora, hay una serie de receptores de reconocimiento de patrones, que es esto que yo mencionaba, PRR, que tienen la capacidad de detectar los PAMs y los DAMs. Esos PRR se ubican tanto a nivel de membrana plasmática como a nivel del citosol, y cuando estudien de manera profunda las características del sistema inmune innato, bueno, van a regresar a este sistema de receptores que es indispensable para activar las funciones del sistema inmune innato y obviamente para conectar la actividad del sistema innato con el adaptativo. Una característica importante, que es lo que quiero resaltar en esta lámina, de estos receptores es que su distribución es no clonal, o sea, no hay clones de macrófagos, clones de células dendríticas que tengan expresión particular de alguno de estos receptores. O sea, estos receptores se encuentran distribuidos con mayor o menor expresión en diferentes poblaciones del sistema inmune innato, pero no se produce una distribución clonal, que es una característica fundamental que diferencia el sistema innato con el adaptativo. Y adicionalmente, en general, la diversidad de estos receptores es baja. O sea, hay un número no muy alto de estos receptores que tienen, por sus características moleculares y por lo que ha venido aprendiendo el sistema inmune durante la evolución, pues tienen la capacidad, a pesar de que no tienen una alta diversidad, tienen la capacidad de reconocer una importante variedad de patrones moleculares asociados a patógenos y asociados a daños. Recuerden que el proceso evolutivo ha determinado que el sistema inmune, particularmente sus componentes del sistema inmune innato, tengan una especie de memoria filogenética. O sea, el sistema inmune ha ido aprendiendo contra qué debe reaccionar, qué cosa es lo peligroso, qué cosa es patogénico, y en consecuencia así se han estructurado los receptores del sistema inmune innato, ¿correcto? En el caso del sistema inmune adaptativo hay una diferencia muy significativa, y es que sus receptores, en el caso particular de las células B, el receptor de célula B y el receptor de célula T, para el caso de los linfocitos T, tienen la capacidad de detectar epítopes lineales y conformacionales. Saben ustedes que en el caso de los receptores de célula B, así como las propias inmunoglobulinas, detectan en los antígenos epítopes lineales y conformacionales. En el caso del receptor de célula T, solo es capaz de detectar epítopes lineales que están presentados en el complejo principal de histocompatibilidad, sea tipo 1 o tipo 2, pero en cualquier caso, este sistema de receptores de célula B y de célula T detecta epítopes lineales y conformacionales con una alta especificidad y además una elevadísima diversidad. O sea, a diferencia de los receptores que están presentes en el sistema inmune innato,
para el caso de los receptores del sistema inmune adaptativo, hay una elevadísima diversidad, tan grande como que tienen la capacidad de reconocer, o sea, como que las características de los receptores son tales que hay descrito alrededor de 10 a la 7 especificidades diferentes. Y además, la distribución de estas especificidades es clonal. ¿Qué significa? Que hay clones de células B cuyo receptor de célula B membrana reconoce determinados antígenos, mientras que en el caso de las células T también hay clones de células T conformados por unos cientos o miles de células T que reconocen otro antígeno particular. ¿Qué significa? Que hay clones de células B, clones de células T, y en esos clones la diferencia entre un clon y otro está en la naturaleza del antígeno que reconocen a partir de la expresión de sus receptores, ya bien sea de célula B o célula T en membrana, con una altísima diversidad. ¿Correcto? O sea, esa es una característica importante que lo diferencia del sistema inmune innato. Son receptores distribuidos de manera clonal, hay clones de célula B y clones de células T, y además tienen una altísima diversidad. ¿Correcto? O sea, una altísima diversidad respecto a la naturaleza de los antígenos que reconocen, a las características de los epítopes que reconocen en los diferentes antígenos. Entonces, precisamente la generación de todos estos clones y en general la generación de todos los componentes celulares del sistema inmunológico está determinada por un fenómeno de ontogenia, ¿correcto? Y ese fenómeno de manera general recibe el nombre de hematopoiesis. O sea, la hematopoiesis, y ya vamos entrando en el contenido de la clase después que hemos hecho esta revisión general sobre lo que hemos venido revisando del sistema inmunológico, pues la hematopoiesis es precisamente el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos celulares y elementos formes de la sangre, como puede ser el caso de las plaquetas. O sea, la hematopoiesis es un concepto general que incluye no solo la generación de todos esos componentes celulares del sistema inmunológico que ya les había mencionado anteriormente y que se dividen en esas dos grandes categorías entre componentes del sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo, sino además que la hematopoiesis determina la formación de otros componentes relevantes en la sangre, decía, como el caso de las plaquetas, eritrocitos, etc. De manera general, la hematopoiesis se divide en dos grandes fenómenos, digamos. Uno, que genera las células que son parte de la línea linfoide, que se dan a llamar linfopoiesis, y que determina la aparición de los linfocitos T, los linfocitos B y las células asesinas naturales. Ya habíamos hablado que dentro de los linfocitos no solo estaban incluidos los linfocitos T y B, sino también las células NK o asesinas naturales, así como las células NKT y las células T de tipo gamma delta, que están acá representadas, las T gamma delta y también los linfocitos T alfa beta, que vamos a ver posteriormente. O sea que dentro del sistema inmune, digamos, dentro de la línea linfoide del sistema inmunológico, se encuentran componentes del sistema inmune innato, que es el caso de las células NK, NKT y T gamma delta, como vimos anteriormente, que son alrededor del 5% de las células en sangre, y también componentes del sistema inmune adaptativo, que es el caso de los linfocitos T de tipo alfa beta y las células B, que como ustedes saben derivan en células plasmáticas productoras de anticuerpos. En el caso de la línea mieloide, entonces se forman una serie de componentes del sistema inmune que incluyen los granulocitos, que son, como ustedes saben, parte del sistema inmune innato, que incluyen neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y también aquellas células que tienen actividad presentadora, como los macrófagos, las células dendríticas, los monocitos. O sea, todas estas poblaciones son parte del sistema inmune innato y tienen una línea de ontogenia de tipo mieloide y se dan a llamar mielopoiesis. O sea que en general la hematopoiesis, que es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos celulares de la sangre y elementos formes, se divide en dos grandes categorías o dos grandes fenómenos, digamos. La generación de la línea linfoide o linfopoiesis y la generación de la línea mieloide o mielopoiesis.
En el caso particular de la mielopoiesis, a la que no vamos a dedicar mucho tiempo en clase, vamos a centrar la atención sobre todo en linfopoiesis, pero solo les presento esta lámina para que tengan una idea de la complejidad del fenómeno de mielopoiesis, que no solo genera componentes del sistema inmune, o sea, no solo genera basófilos, eosinófilos, monocitos, dendríticas, neutrófilos, sino como mencioné anteriormente, la mielopoiesis determina la generación de eritrocitos, plaquetas, etcétera. Correcto. Y esta mielopoiesis se da a partir de un progenitor mieloide común. O sea, a partir de una célula madre totipotente se genera una división en dos categorías. Aquellos progenitores linfoides, que no está desarrollado acá, o sea, termina solo en este punto, porque la lámina presta particular atención a la mielopoiesis, pero de aquí derivarían todos los componentes linfoides, y en el caso de la mielopoiesis se genera un progenitor mieloide común, que es el que, ante la presencia de determinadas señales de citoquina, factores de crecimiento, etcétera, pues determina la aparición de las diferentes subpoblaciones que son parte de la línea mieloide y que en general componen de manera significativa los componentes del sistema inmune innato. Decía, basófilos, eosinófilos, monocitos, dendríticas, etc. Si ustedes se fijan en esta parte de acá del gráfico, en la parte de abajo, podrán ver que en general la capacidad de autorrenovación es una característica que se mantiene sobre todo a nivel de la célula madre, o sea, se va perdiendo la capacidad de autorrenovación y del stemness, como se llama, aquella cualidad que tienen las células madre de repoblar el grupo de células madre que deriva en células diferenciadas. Esa es una cualidad que se pierde muy rápido, tan pronto se genera el progenitoide linfoide común como el mieloide. Se va ganando, sin embargo, en capacidad proliferativa que también se pierde cuando las células están totalmente diferenciadas, o sea, las poblaciones del sistema inmune innato que pertenecen a la línea mieloide no se caracterizan por una elevada capacidad proliferativa, o sea, los macrófagos, las células dendríticas, eosinófilos, basófilos, cuando se activan, la respuesta que generan no es una respuesta que implica proliferación celular, sino que es respuesta efectora o respuesta reguladora, pero que no involucra en general proliferación. Por eso ustedes ven que la división celular disminuye sustancialmente cuando se llega al punto de diferenciación total, y aparecen una serie de marcadores, que es lo que llaman acá marcadores de linaje específico, que son una serie de moléculas que se expresan en la membrana de esta célula y que permiten, por determinadas técnicas como la citometría del flujo, discriminar a una población de otra. Y bueno, acá hay una serie de marcadores también que son más típicos de las etapas tempranas del proceso de diferenciación, como c-KIT, CD34, que son marcadores más de stimness, o sea, de célula con carácter de célula madre, célula progenitora, mientras que los marcadores linfoides, de linaje específico, que es lo que dice LIN, es la manera en que se representan los marcadores de linaje específico, pues son negativos, porque ya ustedes vieron que los marcadores de linaje específico aparecen en esta etapa final. Fíjense que este fenotipo se va perdiendo y va apareciendo un fenotipo que es más definido con la presencia de marcadores específicos en dependencia de las diferentes subpoblaciones. Vamos entonces a la linfopoiesis. La linfopoiesis asegura la formación y maduración de los linfocitos B y T. Desde este momento en adelante, en la clase vamos a hablar solamente de linfocitos B y T y de cómo el proceso de linfopoiesis determina la aparición, desarrollo, maduración y activación eficiente de los componentes linfoides del sistema inmunológico, linfocitos B y T particularmente. O sea, dentro de los componentes linfoides vamos a centrar la atención en las células B y T, que como ustedes saben y hemos venido hablando, son dentro de los componentes linfoides aquellos que pertenecen al sistema inmune adaptativo. O sea, aquellos componentes linfoides que pertenecen al sistema innato, entiéndase NK, NKT y T gamma delta, no van a ser objeto importante en esta presentación, ¿correcto? Entonces, a diferencia de la mielopoiesis, que la vimos en la lámina anterior, el fenómeno de linfopoiesis transcurre en dos órganos diferentes, en médula ósea y timo. O sea, la mielopoiesis solo se desarrolla en la médula ósea, mientras que la linfopoiesis tiene una etapa en médula ósea y una etapa en timo, particularmente para el caso de los linfocitos T. O sea, en el caso de los linfocitos B,
todo el proceso de diferenciación a célula B y maduración de la célula B ocurre en la médula ósea, mientras que en el linfocito T hay dos etapas. Una primera etapa inicial, o sea, muy temprana en la génesis del linfocito T, que se da a nivel de médula ósea, y posteriormente esos linfocitos T, esas células precursoras que ya están condicionadas a ser células T, pues viajan al timo, y en el timo ocurren una serie de procesos que vamos a estudiar con detalle, que tienen que ver con el proceso de maduración y de tolerancia a lo propio, que son muy importantes, y finalmente esos linfocitos B viajan de la médula ósea a los órganos linfoides secundarios. También lo hacen los T desde el timo hacia los órganos linfoides secundarios, y además hay una especie de recirculación entre los órganos linfoides y el sistema circulatorio, tanto para las células B como para células T. Acá aparecen representados los órganos linfoides a los que se dirigen esas poblaciones de linfocitos B y T, bueno, el ganglio linfático, el vaso, y también, que no lo mencioné anteriormente cuando hablé de la geografía del sistema inmunológico, pero que es extremadamente importante, bueno, pues aquellos tejidos a nivel de mucosa donde se ubican determinadas estructuras del sistema inmunológico y que son claves en la respuesta del sistema inmune ante los agentes que insultan, digamos, los tejidos que están a nivel mucosal. Correcto. Entonces, un elemento importantísimo que quiero resaltar acá, además del hecho, como mencioné antes, de que la linfopoiesis transcurre no solo en médula ósea, sino en médula ósea y timo, particularmente para los linfocitos T, que eso es una diferencia con la linfopoiesis es una diferencia con la mielopoiesis, que solo ocurre en médula ósea. La linfopoiesis ocurre en médula y timo, y además quería hacer notar de manera muy significativa, y esto lo vamos a recalcar a lo largo de la clase, lo vamos a ver en detalle, que en este proceso de linfopoiesis hay dos fenómenos que son claves para que posteriormente la respuesta inmune adaptativa tenga éxito. Uno, la generación de diversidad de reconocimiento. O sea, eso que yo les comentaba anteriormente, de que hay una enorme diversidad de reconocimiento que se expresa en los receptores de célula B y de células T, que se distribuyen de manera clonal. Bueno, pues ese proceso de generación de diversidad de reconocimiento ocurre como parte de la linfopoiesis. Y lo segundo, que también es muy importante y que está explícito en el título de la charla, es el hecho de que durante la linfopoiesis se genera el fenómeno de tolerancia a lo propio. O sea, que durante la linfopoiesis es indispensable, para que el sistema inmune adaptativo esté adecuadamente maduro y que tenga la capacidad de actuar de manera efectiva, pues es indispensable que durante la linfopoiesis se produzca la generación de diversidad de reconocimiento, expresado, digo, en receptores de célula B y T, y también que se produzca la tolerancia a lo propio. La última lámina les voy a mostrar ejemplos de qué significa para un individuo la no ocurrencia, por ejemplo, de los fenómenos de tolerancia a lo propio de manera eficiente. Cuando eso no ocurre de manera eficiente, o los fenómenos de maduración no se dan de manera eficiente, pues hay una serie de síndromes que pueden conducir incluso a la muerte del paciente por el daño obvio que se produce en la funcionalidad del sistema inmune adaptativo. Entonces, bueno, acá hay una representación, digamos, general de todas las subpoblaciones que se generan durante el proceso de linfopoiesis, y estas subpoblaciones tienen marcadas diferencias en su distribución geográfica, o sea, el destino final que llevan, además los marcadores moleculares expresados en membrana que las caracterizan, que son estos marcadores de linaje que le hablé anteriormente, los mecanismos o las estrategias que cada una de ellas, utiliza para el reconocimiento de antígenos, así como los mecanismos de activación y los mecanismos efectores. O sea, el proceso de linfopoiesis no solo genera linfocitos B y T, como le mencioné anteriormente, sino que, bueno, genera células NK, células NKT, que no aparecen representadas acá, células T de tipo gamma delta, alfa beta, e incluso dentro de los linfocitos B hay linfocitos B que veremos cuál es su origen, como las células B1, que incluso son células B que tienen un comportamiento más típico del sistema inmune innato que adaptativo, y las células B2, que son células foliculares y de zona marginal, que están
son regiones de los órganos linfoides secundarios, de los ganglios linfáticos del vaso, y que cumplen determinadas funciones en esas regiones antes de producirse la activación, transformación en células plasmáticas y generación de anticuerpos. O sea que, digamos, con esta lámina lo que quiero hacerle notar que el fenómeno de linfopoiesis es un fenómeno muy rico en el sentido de que efectivamente genera células de estirpe linfoide, pero incluso dentro de los propios linfocitos T y B hay subpoblaciones especializadas que se diferencian, repito, en su distribución, marcadores moleculares, las estrategias de reconocimiento, mecanismos de acción y mecanismos de activación. O sea, no se puede ver el sistema, la generación de componentes del sistema linfoide solamente como generación de linfocitos B y T, sino que cada uno tiene luego una... o sea, hay una serie de subpoblaciones adicionales que se generan y que complejizan el estudio del sistema inmunológico, pero a la misma vez, obviamente, para los individuos, para o sea, el organismo que posee todas estas subpoblaciones, pues es muy importante porque cada una de ellas tiene determinadas especializaciones y cumplen roles muy particulares en la actividad del sistema inmune. Entonces, si hiciéramos una revisión global o general de las diferentes etapas de la linfopoiesis, podríamos identificar determinados eventos principales, la ubicación de los mismos y la dependencia o no del antígeno. Por ejemplo, esta es una representación muy general que yo modifiqué un poco del texto ABAS, o sea, en este caso yo incluí esta presencia de células T y luego esta diferenciación a T helper y T citotóxico. Esto no está tal cual en el ABAS, el resto de la figura sí está. Y lo que les decía es que respecto a los diferentes eventos principales, bueno, lo primero que ocurre es que en las etapas iniciales, tanto de célula B como T, que se da a nivel de médula ósea, fíjense que acá aparece como órgano médula ósea, que se da a nivel de médula ósea, bueno, hay una serie de factores de crecimiento que inducen el commitment. Commitment significa que el linfocito se compromete desde el punto de vista molecular con ser célula B o T, además hay una expansión, ocurre el inicio de la expresión de los receptores antigénicos, receptor de célula B y T, ya verán ustedes más adelante las características de este proceso. Posteriormente ya hay un prelinfocito, o sea, empezamos en célula madre, decía totipotente, un prolinfocito, un prelinfocito que ya empieza a expresar en membrana receptores con determinadas características que terminarán en receptor de célula B o de célula T. Luego se hace la selección del repertorio, o sea, una vez que se forma el linfocito inmaduro, hay una especie de selección de repertorio, que es a lo que se llama el fenómeno de tolerancia, o sea, empieza a discriminarse todo aquel linfocito B o T que reconoce antígenos propios con una alta afinidad. Ese es un proceso de selección de repertorio que se da no solo a nivel de médula ósea para el caso de las células B, sino a nivel de timo para el caso de los linfocitos T. Y finalmente, después que ocurren todas estas etapas, pues se genera un linfocito que debe estar maduro, que tiene la capacidad de reaccionar, que está ubicado a nivel de los órganos linfoides periféricos o los diferentes tejidos, y finalmente se diferencia a partir de las señales que recibe en una actividad efectora de tipo auxiliadora, citotóxica, linfocitos plasmáticos que producen inmunoglobulina, o sea, desarrollan su actividad efectora. Quiero hacer notar que, aunque esto lo pongo de esta manera, es para representar la actividad efectora, o sea, los linfocitos TCD4 helper y linfocitos T citotóxicos CD8 no aparecen en esta etapa final. O sea, ya el linfocito maduro T, cuando llega a los órganos linfoides, ya es un linfocito CD4 o CD8. O sea, a nivel tímico, ya lo verán más adelante, ocurre la división entre un linfocito CD4 y CD8. O sea, esto que marco acá no significa que en este punto es que se separen las dos poblaciones, sino significa que la actividad efectora la desarrollarán como mecanismo, como célula helper auxiliadora o citotóxica a nivel de, bueno, pues ya de las estructuras de los órganos linfoides, de los sitios efectores, correcto. Pero realmente la división entre un linfocito helper y citotóxico ocurre en esta etapa anterior, donde se define el commitment o el compromiso final del linfocito hacia una estirpe u otra, que ocurre en el caso de las células T, como les dije, a nivel de timo. Si miráramos la dependencia de antígenos, nos daríamos cuenta de que algo interesante pasa. Fíjense que en la primera, y esto es importante lo que voy a decir, toda la primera parte en la que se forman los prelinfocitos, incluso aparecen los linfocitos inmaduros, todo ese proceso es independiente del contacto con el antígeno.
O sea, todo el proceso de aparición de los diferentes clones de célula B y T que se diferencian entre sí por la presencia de receptores de célula B y T con determinadas especificidades en la membrana, pues ese proceso ocurre de manera azarosa. La expresión de esos receptores con determinada especificidad y afinidad es totalmente azarosa, lo estudiaremos en las láminas que continúan, y es independiente de la presencia del antígeno. No hace falta la presencia del antígeno. Por eso, y ya lo voy adelantando, es tan importante que haya mecanismos de tolerancia. ¿Por qué? Porque de manera azarosa van a aparecer clones de célula B y T que van a reconocer antígenos propios. Porque no hay un control sobre la generación de esos clones. Aparecen de manera espontánea y de manera azarosa se genera la diversidad, tanto de receptor de célula B como de receptor de célula T. Y en este punto, entonces, es que inicia la etapa de selección del repertorio, en el cual es importante el contacto, el reto de los diferentes clones con los antígenos propios. O sea, durante esta etapa inicial todo transcurrió de manera azarosa, apareció un linfocito adecuado con receptor de célula B o T en la membrana, adecuadamente formado, pero viene una etapa en la que tiene que retarse contra los antígenos propios. Y una vez que se reta contra los antígenos propios, que se establece la tolerancia a lo propio. Esto que voy a decir además es importante. Los antígenos con los que se enfrentan los linfocitos son los propios, o sea, el linfocito B y T no aprende a reconocer los antígenos extraños. Al revés, él desaprende de reconocer los antígenos propios. O sea, aquellos linfocitos B y T que reconocen antígenos propios con alta afinidad son eliminados. Lo veremos en las láminas siguientes. Es después, a nivel del tejido ya de los sitios donde ya los linfocitos están maduros, cuando ellos se enfrentan con los antígenos extraños. Anteriormente ellos nunca vieron antígenos extraños. De hecho, ya verán ustedes la importancia que tiene la presencia de antígenos propios o extraños en esta etapa embrionaria, ¿correcto? O sea, los linfocitos B se forman y maduran a partir de conocer qué es lo propio. El proceso de formación del linfocito B, de formación del linfocito T, que es la etapa de la linfopoiesis, se llama linfopoiesis, transcurre de manera espontánea en lo que se refiere a la expresión o al reordenamiento de genes que determina la presencia de receptor de célula B y de célula T. Por lo tanto, como es al azar, como es espontáneo, totalmente azaroso, no hay una guía del antígeno, entonces con mucha frecuencia aparecen muchos linfocitos cuyos receptores reconocen lo propio, y es por eso que tienen que retarse en la etapa de selección o del repertorio y de eliminación de los linfocitos que reconocen lo propio, tienen que retarse con antígenos propios. Y finalmente el reto es con antígenos extraños. O sea, en la etapa inicial no hay intercambio con antígenos, después hay reconocimiento de antígenos propios para seleccionar los clones que no son autorreactivos, y finalmente esos clones que no son autorreactivos se enfrentan con los antígenos extraños, ¿correcto? Ahora, vamos a hablar de linfopoiesis y generación de diversidad de reconocimiento. O sea, les acabo de decir que la linfopoiesis inicialmente ocurre con la generación de diversidad de reconocimiento en ausencia de la presencia de antígenos. Y en el caso de los linfocitos B, o sea, ahora vamos a hablar en dos momentos, B y T, en el caso de la linfopoiesis de células B, bueno, pues transcurre por estas diferentes etapas de maduración que todas se dan a nivel de médula ósea, por lo menos hasta esta etapa de generación del linfocito inmaduro, que luego sale a la periferia a tener su actividad efectora. Se llama, bueno, a partir de una célula madre progenitora linfoide, pro-B, pre-B, y en ese proceso hay diferentes niveles de capacidad proliferativa, que está representado de esta manera, de expresión de esta molécula RAC, que vamos a ver después qué significa, de esta enzima TDT, que vamos a ver después qué significa, y ocurren diferentes etapas respecto a la recombinación de los genes que determinan la expresión del receptor de célula B en membrana. Aparecen determinados marcadores. En el caso particular de las células B maduras son muy típicos los marcadores CD19 y 20 para detectar estas moléculas, son los marcadores de linaje, para detectar estas células, y además hay alta expresión de IgM en membrana. Transcurre, como le digo, las etapas iniciales en médula ósea, después en la periferia, y respecto a los antígenos, es lo que les decía. Inicialmente toda esta etapa se da en ausencia de contacto con el antígeno.
O sea, todo el proceso de recombinación del receptor de célula B en membrana se da en ausencia del antígeno. El linfocito recombina sus genes, los expresa en membrana y después tiene una etapa de selección en donde se define si ese linfocito B reconoce o no algo propio. ¿Correcto? Y finalmente en la periferia, bueno, se activa, prolifera y tiene su actividad efectora. O sea, estas son las etapas por las que transcurre el proceso de linfopoiesis en los linfocitos B, que reitero, como mencioné en la lámina anterior, toda la primera fase es en ausencia del antígeno, ocurre un proceso de recombinación genética en donde aparece el receptor de célula B en membrana. Esa recombinación genética asegura la elevada diversidad. Vamos a ver la lámina siguiente, la elevada diversidad, pero como ocurre de manera azarosa, sin la presencia de un antígeno, pues con mucha frecuencia los linfocitos B van a reconocer algo propio. Es por eso que es indispensable que haya un proceso de selección en presencia de antígenos propios para eliminar a los linfocitos B autorreactivos. Bueno, esto es un pequeño detalle porque habíamos visto varias láminas atrás que las poblaciones de célula B se dividen en B1 y B2. Las células B1 realmente no se generan de médula ósea, vienen del hígado, de hígado fetal, y esos linfocitos B que tienen determinada expresión de marcadores en membrana, particularmente el receptor o la molécula CD5, pues estas células tienen la capacidad de liberar sobre todo inmunoglobulinas de tipo IgM de manera espontánea, con capacidad de controlar la presencia de antígenos, reconoce PAMS. Por eso esta población de células, aunque es una célula de tipo linfoide B, se clasifica como una célula de sistema inmune innato. Es lo que les decía de la complejidad de estos sistemas. O sea, igual que hay células NK, NKT y T gamma delta que son linfoides pero de tipo innata, en el caso de las células B incluso hay una subpoblación que es B1 que también actúa como célula innata. Las B2 son las que siguen el curso que les acabo de comentar, ProB, PreB, célula inmadura, valoso organolinfoide, y ahí termina de activarse y de ejecutar su actividad efectora. Entonces, lo más importante es que en este punto estamos viendo la generación de diversidad. Les decía que el proceso de generación de diversidad es al azar, o sea, de manera azarosa se recombinan una serie de genes, esto ya lo vieron en la clase de anticuerpos, se recombinan una serie de genes que en general, para el caso de la cadena pesada de las inmunoglobulinas o del receptor de célula B, se clasifican como genes V, genes T y genes J, que se recombinan de manera azarosa. Y a esa recombinación azarosa se le suma la introducción de una serie de nucleótidos también de manera azarosa que se le llama N-addition, y ese proceso de recombinación al azar y de incorporación de nucleótidos al azar pues genera un transcripto de RNA primario que puede ser, o que es de hecho muy diferente entre los diferentes clones de células B. Por lo tanto, los diferentes clones de célula B tendrán una cadena pesada generada a partir de esa recombinación al azar y a partir de la introducción al azar de nucleótidos, y una cadena ligera que se genera también de recombinación al azar de segmentos génicos, en este caso V y J, o sea, la cadena ligera no tiene segmentos D, pero en cualquier caso V y J, y ese proceso lleva a un receptor de célula B que tiene una cadena pesada y una cadena ligera, ambas generadas de manera al azar, y que cuando forman la estructura del receptor, pues todavía hay más diversidad porque cada una de estas cadenas, como se generó de manera azarosa, pues multiplica la diversidad al asociarse entre sí. Hago notar que en esta primera etapa es indispensable la actividad de una enzima cuyo nombre es RAC, una enzima que asegura la recombinación de los genes, y les adelanto que hay modelos de ratones en los cuales la ausencia de la enzima RAC determina un modelo inmunodeficiente en el que no se presentan linfocitos B y T maduros, porque estas enzimas también participan en la recombinación del receptor de célula T. Y esta enzima TDT es la que asegura la incorporación al azar de los nucleótidos que le comentaba, y que opera TDT a nivel de cadena pesada, no a nivel de cadena ligera. Correcto. Una vez que esto ocurre de manera azarosa, o sea que ocurre esa recombinación de manera azarosa entre los diferentes segmentos génicos, pues se sintetiza un transcripto de RNA primario y RNA mensajero. En ese RNA mensajero ya se define cuál es la cadena, la región constante. En el caso de la etapa inicial de los linfocitos B, ustedes saben que es mu, o sea, es IgM sobre todo, también IgD, o sea, en el linfocito B
no activo, hay tanto IgM como IgD expresado en la membrana, y finalmente, bueno, aparece la proteína y se arma finalmente uniendo la cadena pesada y la cadena ligera. Pero reitero, este proceso de aparición de diversidad a partir de la recombinación de los segmentos génicos de cadena pesada y ligera ocurre en ausencia del antígeno. Una vez que el linfocito B está formado, expresa en su membrana el receptor de célula B sin saber si ese receptor va a reconocer algo propio o algo extraño, porque ocurre en ausencia de la presencia de antígenos. En el caso de los linfocitos T, el esquema es muy similar en cuanto a las etapas por las que transcurre, excepto el hecho de que los linfocitos T, como ustedes saben, pueden ser CD4 o CD8. Los linfocitos CD4 helper y los CD8 citotóxicos. Pues resulta que en una etapa inicial de la formación de los linfocitos T, todos los linfocitos son doble positivos, o sea, tanto CD4 como CD8. El mismo linfocito expresa ambos marcadores en membrana, y posteriormente en ese proceso de maduración es que el linfocito se define por ser un linfocito auxiliador CD4 o un linfocito citotóxico CD8, ¿correcto? Eso, de hecho, este proceso de definición ocurre a nivel de timo. Fíjense que el linfocito sale de manera muy temprana de la médula ósea y se dirige al timo, y ahí ocurre casi todo su proceso de maduración, incluyendo los procesos de recombinación del receptor de célula T, que es muy similar al de las células B, ya lo veremos, incluyendo las N-adiciones que también ocurren en la célula T, en el receptor de célula T. Este es el proceso de recombinación de los diferentes genes que van apareciendo. Estos son marcadores típicos del linfocito T. Ustedes saben que el linfocito T, bueno, les decía, puede ser CD4 positivo o CD8 positivo, y en general todos los linfocitos T, sean CD4 o CD8, expresan el receptor de célula T en membrana y la molécula CD3, que es como una especie de coadaptador del receptor de célula T. Entonces, estos son marcadores que definen la población de linfocitos T. Y volvemos al tema antigénico. Igual que como ocurre con las células B, todo este proceso inicial de recombinación que determina la expresión en membrana del receptor de célula T se da en ausencia del antígeno. Es por eso que es importante un proceso de selección de clones que se da a nivel de timo, en el que se define, el sistema define qué clones de linfocitos B en ese proceso espontáneo van a reconocer lo propio, y cuando lo reconocen son eliminados. O sea, igual que las células B, el proceso de selección se da en función de aquellos que reconocen lo propio. O sea, en esta etapa el linfocito interactúa con antígenos propios. Aquellos que reconocen antígenos propios con alta afinidad son eliminados del sistema, ¿correcto? Bueno, acá es para representar lo que les decía del doble positivo, CD4, CD8 y simple positivo. Esta es una representación también de citometría de flujo, en la que cada uno de los puntos representa una célula. Esto es el timo, o sea, cuando usted procesa el timo y utiliza marcadores como CD4 y CD8 para caracterizar las poblaciones que hay en el timo, usted encuentra una población doble negativa, que es la que viene de la médula ósea. Estas células doble negativas todas se hacen doble positivas, y posteriormente, con los procesos de maduración que ocurren en el timo, se diferencian a CD4 y a CD8. Cuando estas células van a los ganglios linfáticos, al vaso, o sea, a los sitios donde ya va a ocurrir la activación de la respuesta inmune, son o CD4 o CD8. Pero en el timo, durante una etapa de su maduración, fueron doble positivas. Bueno, y esto es una representación esquemática de lo mismo que aparece acá respecto a la distribución de las subpoblaciones. Hago notar que las moléculas CD4 y CD8 son correceptores del receptor de célula T. O sea, los receptores de célula T necesitan o CD4 o CD8 para reconocer MHC2 o MHC1. O sea, si un linfocito T no tiene CD4 en membrana, no va a reconocer MHC2. Si un linfocito T no tiene CD8, no va a reconocer MHC1. O sea, CD4 y CD8 son correceptores que determinan la capacidad del linfocito de reconocer MHC2 o MHC1. Y esto es la representación de lo mismo que habíamos visto para el caso del receptor de célula B, pero en este caso aplicado al receptor de célula T. El receptor de células T no tiene cadena ligera y cadena pesada, tiene cadena alfa y cadena beta, perdón, beta y alfa.
Pero ocurre un fenómeno muy parecido. Ocurre recombinación al azar de segmentos génicos V, T y J en la cadena beta, en la cadena alfa solo V y J. Ocurre adición de nucleótidos al azar por actividad de TDT en la cadena beta y posteriormente se sintetiza la proteína, un RNA mensajero, se traduce, aparece la proteína y luego se ensamblan la cadena alfa y beta y determinan la aparición del receptor. Todo este proceso de recombinación genera una muy alta diversidad porque ocurre de manera azarosa, pero lleva el peligro de que estas células puedan reconocer antígenos propios. Porque como les cuento, como les he dicho varias veces, se da ese proceso de recombinación en ausencia de la presencia de antígenos. El linfocito T reordena sus genes y los expresa en membrana en forma de receptor de célula T sin haber visto nunca un antígeno. ¿Ya? Bueno, esto es solo para hacer notar que en el caso de las células T, no solo el linfocito T alfa beta, sino gamma delta, como mencioné anteriormente, que son linfocitos que se comportan como células del sistema inmune innato, incluso tienen una distribución geográfica muy diferente. Y bueno, esto es para que vean, este es el locus donde está ubicado la cadena beta, la cadena alfa que también comparte, o sea, el mismo cromosoma 14 en humanos comparte cadena alfa y gamma, y bueno, la cadena delta que está en el cromosoma 7. Y como les decía, bueno, se reordena la beta y la alfa con la gamma y la delta para formar dos receptores diferentes en dos subpoblaciones de célula T con actividades muy diferentes. Esto es cómo está armado al final en forma de proteína el receptor de célula B y el receptor de célula T. La B, ustedes saben, tiene una característica similar a las inmunoglobulinas, o sea, una cadena pesada, una cadena ligera. O sea, dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. En el receptor de célula T hay una cadena beta y alfa que resultan, reitero, de la recombinación al azar de genes V, D y J para cadena pesada y beta, y de V y J para cadena ligera y alfa, ¿correcto? Todo el proceso ocurre sin ver un antígeno. Por lo tanto, ahora viene la segunda etapa de la linfopoiesis en el que el sistema se asegura que se genere tolerancia a lo propio. O sea, ya ocurrió la formación del linfocito T y B, ya tienen receptores en membrana, ¿verdad? Perfecto, todo funcionó súper bien. Bueno, ahora vamos a ver de esos clones B y T, cuál se queda en el organismo y cuál es eliminado. Y ese quedarse o eliminado depende de la capacidad de esos linfocitos de reconocer o no lo propio, ¿correcto? Entonces, aquí viene una lámina igual que hicimos anteriormente, también muy general, en donde hago notar una vez más que la generación de diversidad es al azar a partir de la recombinación de los diferentes segmentos génicos que van a dar lugar al receptor de célula B y de célula T. Por lo tanto, durante la linfopoiesis deben eliminarse o regularse, ya verán a qué me refiero con el término regularse, aquellos clones de linfocitos B y T cuyos receptores reconocen antígenos propios con alta afinidad, ya que el sistema es al azar, y ese hecho de que sea al azar es muy importante porque asegura la máxima diversidad posible. Pero ya logré la máxima diversidad posible, ahora voy a poner un stop, y solo aquellos que en esa generación de diversidad reconocen lo extraño o al menos reconocen lo propio con muy baja afinidad, pues son los que se quedarán en la periferia. Y esos procesos de tolerancia tienen dos niveles: la selección positiva y la negativa, que funcionan tanto en linfocitos B como T. ¿A qué me refiero con selección positiva y negativa? Bueno, suponiendo que este es un gráfico, un esquema general que incluye tanto B como T, o sea, aquí no hay discriminación de B y T, a partir de un precursor linfoide aparecen linfocitos que tienen la capacidad digamos que han formado sus receptores de manera adecuada. Ya eso es un proceso de selección positiva, o sea, son positivamente seleccionados porque su reordenamiento de receptores ocurrió de manera adecuada y además tienen una baja interacción con antígenos propios. Por lo tanto, son clones que maduran, salen a periferia, proliferan y tienen su efectividad. Sin embargo, aquellos clones de células B y T que tienen un proceso inadecuado de formación de receptores, o que una vez que se forman los receptores reconocen con una alta afinidad a los antígenos propios, son eliminados, se mueren por apoptosis, ¿correcto?
O sea, la selección negativa elimina a todos aquellos clones que tienen la capacidad, tanto B como T, de reconocer lo propio de manera, con muy alta afinidad. Correcto. En el caso, ya lo veremos más adelante, de las células B se le da como una segunda oportunidad, lo veremos. No es para el caso de las células T. En cualquier caso, repito, selección positiva y negativa significa que una vez que se reordenan los genes, tanto del receptor de célula B como T de manera azarosa, el sistema se encarga de escoger aquellos clones que los reordenaron bien y que no reconocen lo propio, o al menos no lo hacen con mucha afinidad. Entonces, aquí habría que hablar obligatoriamente de una teoría, que es la teoría de la selección clonal, que le dio el premio Nobel a Macfarlane Burnet. Esta teoría fue postulada en 1957 y que dice, lo voy a leer textualmente, 1 y 2, estos números son cada una de estas etapas que aparecen acá. Dice que cada linfocito posee un receptor con especificidad única, ya lo sabemos, se distribuyen de manera clonal, o sea, cada clon de célula B o de célula T reconoce un antígeno específico. Los linfocitos con receptores específicos contra moléculas propias son eliminados en un estado temprano del desarrollo de las células linfoides. Y él planteaba en ese momento que no existían linfocitos maduros que reconocían lo propio. Hoy se sabe que sí hay linfocitos maduros que reconocen lo propio, si no, no hubiera reacción autoinmune, pero esos linfocitos maduros que reconocen lo propio tienen mecanismos de regulación que ocurren a nivel periférico. Este mecanismo de regulación a qué se refiere está ocurriendo, digamos, a nivel central, de médula ósea, timo, etc. Además, él planteaba que posteriormente, o sea, fíjense que esto es reconocimiento antígenos propio, es lo que les decía. Posteriormente, cuando el linfocito que se queda vivo, o sea, aquel que se demostró que no reconoce algo propio, ese linfocito que se queda vivo cuando interactúa con una molécula extraña, pues provoca la activación linfocitaria y finalmente el hecho de que las células proliferen, que mantienen receptores en membrana idénticos a los que le dieron origen, aunque aquí marco el hecho de que la especificidad efectivamente es idéntica, o sea, el linfocito B o T, una vez que se activa y prolifera, las células que aparecen en esa proliferación tienen la misma capacidad, o sea, reconocen el mismo antígeno, pero la especificidad no es la especificidad es idéntica, pero no la afinidad. En los receptores de células B hay un proceso de maduración de la afinidad que hace que los anticuerpos sean mucho más afines que el propio receptor. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ahora en este momento con la selección clonal. Lo importante, repito, es que en el año 57 Macfarlane Burnet dijo: la manera en que se asegura la tolerancia a lo propio es que durante una etapa inicial de maduración de los linfocitos B y T, en aquel momento no habló de B y T, de los linfocitos, ellos se enfrentan a antígenos propios y los que los reconocen con mucha especificidad y con mucha afinidad son eliminados. Eso dijo Macfarlane Burnet. El Peter Medawar, que también ganó el premio Nobel junto con Macfarlane Burnet, el elemento que aportó adicional es este que les muestro. Esto es un neonato, se hace adulto, es un ratón neonato, crece, se le trasplanta una piel de otra cepa de ratón y lo rechaza. Eso no es nada especial. El detalle es que cuando ese neonato, si a ese neonato usted lo enfrenta con células de aquel ratón del que usted va a sacar el trasplante de piel, entonces ese neonato aprende que estos antígenos son propios y por lo tanto no rechaza el trasplante. Esto significa que la tolerancia es un proceso adquirido, o sea que el proceso de tolerancia no es porque no haya reactividad, como pasa en la inmunodeficiencia. O sea, un individuo con HIV que tiene una inmunodeficiencia severa, ese individuo no reacciona ante los antígenos porque tiene un sistema inmunodeprimido, hay una inmunodeficiencia. Pero la tolerancia no significa que haya inmunodeficiencia, no, la tolerancia significa que el sistema aprendió contra qué reaccionar. Y ese proceso de aprendizaje se da en las etapas fetales, de tal manera que si durante la linfopoiesis los linfocitos reconocen antígenos extraños, o sea, si durante la etapa fetal hay contacto de los linfocitos con antígenos extraños, esos linfocitos van a considerar que esos antígenos extraños son propios y serán eliminados. O sea, el sistema de aprendizaje es en función de los antígenos con que se encuentran los linfocitos en esa etapa inmadura, ¿correcto?
Por lo tanto, el fenómeno de tolerancia no es por ausencia de reactividad, al contrario, es porque hay una reactividad contra aquellos antígenos que en una etapa temprana de la vida o del proceso de linfopoiesis se asumen como antígenos propios y los linfocitos que los reconocen lo eliminan. Es por eso que este ratón, como en la etapa neonatal entró en contacto con antígenos de esta piel que pertenece a otra cepa de ratón, asumió en el proceso de selección de clones inmaduro, asumió que estos eran antígenos propios y esos clones los eliminó. Por eso después no están para rechazar el trasplante, ¿correcto? En general la tolerancia, y ya vamos a entrar en algunos detalles, la tolerancia es, o sea, vamos a apartar, digamos, la parte ya conceptual de que está bien que la conozcan, de la tolerancia a lo propio, que se aprende, el hecho de la teoría de la selección clonal, eso es importante que lo tengan en mente, pero bueno, concretamente a ustedes lo que más les va a interesar es que en general la tolerancia puede ser central y periférica y puede ser también activo-pasiva. ¿Qué significa central y periférica? Bueno, la tolerancia central es la que ocurre a nivel de órganos linfoides, o sea, timo y médula ósea, órganos linfoides primarios. Y la periférica son aquellos fenómenos de tolerancia que Macfarlane-Burnet no sabía que existían, o sea, él decía, todos los clones autorreactivos se eliminan en médula y timo. Hoy se sabe que no, que hay clones autorreactivos que salen a periferia y a nivel periférico hay mecanismos de tolerancia que pueden ser, repito, activos o pasivos y lo vamos a ver. Por ejemplo, esto es un linfocito que puede ser BOT, en este caso es general, un linfocito. Si reconoce antígenos propios con alta afinidad, son eliminados, se mueren por apoptosis. Si se trata de un linfocito B, el linfocito B tiene una segunda oportunidad, puede reordenar sus receptores, o sea, ese proceso de reordenamiento al azar de los genes que determina un receptor de célula B en membrana, el linfocito B que lo hace y reconoce algo propio, el sistema le da un segundo chance, le dice, hazlo otra vez. Y si cuando lo hace por segunda vez ya no reconoce lo propio, se mantiene vivo. En el caso de la célula T, no tiene un segundo chance. Aquella célula T que reconoce lo propio es eliminada a nivel del sistema central o se convierte en una célula T reguladora, que es lo que les decía, que no, a veces no se eliminan, sino que se regulan. Los linfocitos T reguladores son linfocitos T que reconocen antígenos propios a nivel de timo, ya lo veremos cómo ocurre, y salen como células reguladoras. No se mueren por apoptosis, sino que ganan en capacidad reguladora. Esto es tolerancia central, que significa que a nivel de médula ósea y de timo se seleccionan aquellos clones que no reconocen lo propio. Correcto. La tolerancia periférica entonces se da a nivel de la periferia, o sea, fuera de los órganos linfoides primarios. ¿Qué significa? Bueno, porque los linfocitos en contacto con determinados antígenos pueden caer en anergia, significa que no van a reaccionar de manera eficiente, se pueden morir por apoptosis o incluso que haya linfocitos T reguladores que los controlen. O sea, esto es a nivel de la periferia. Esta tolerancia es periférica. Si este linfocito T reconoce algo propio y escapó del timo, porque lo reconocía, por ejemplo, con baja afinidad, pues hay un linfocito regulador en periferia que lo controla. O sea, no es una tolerancia central, sino periférica. En el caso de las células T, en particular, bueno, los linfocitos T reguladores pueden venir del timo, como les contaba. Acá vienen del timo, son células reguladoras naturales o incluso en la periferia se pueden generar linfocitos T reguladores. Cualquiera sea el caso, ambos expresan FOXP3 como master regulator de transcripción y determinan la regulación de la expresión de linfocitos T. Perdón, de la actividad de linfocitos T autorreactivos. Por lo tanto, si hablamos de una tolerancia central y periférica activa, estamos hablando de células T reguladoras o células B reguladoras, ya verán también más adelante, que activamente inhiben a otras poblaciones. Si es pasiva, significa que a nivel central o incluso a nivel periférico, las células no es que sean inhibidas por otras, sino que simplemente no funcionan porque están anérgicas o se mueren por apoptosis. O sea, la diferencia entre central y periférica es que ocurre la central a nivel de timo y médula ósea, la periférica a nivel de órganos periféricos, y la diferencia entre tolerancia activa y pasiva es que la activa ocurre por efecto de células T reguladoras, y también B reguladora, que vamos a ver después, mientras que la pasiva ocurre porque las células efectoras se mueren o están anérgicas. O sea, nadie las controla, simplemente se mueren o están anérgicas.
Este es el caso de la tolerancia central de linfocitos T, que ocurre a nivel de timo. Y vamos a ver un poco los pasos de selección positiva y negativa. El linfocito T, el precursor de célula T, viene de la médula ósea. Llega al timo y cuando llega al timo se encuentra en la corteza tímica con células epiteliales que expresan en membrana las moléculas de MHC. Aquellos linfocitos T que no tengan receptor de célula T se mueren por la selección positiva, no pasan la selección positiva. O aquellos que tienen receptor de célula T pero está mal ordenado de tal manera que no reconoce el MHC. Estos linfocitos no sobreviven a la selección positiva. ¿Por qué? Porque posteriormente no podrán activarse porque no tienen receptor de célula T o lo tienen mal ordenado. Se mueren. Selección positiva. Aquellos linfocitos T que reconocen el MHC con muy alta afinidad, o sea, antígenos propios, recuerden que aquí solo hay antígenos propios, con muy alta afinidad o con baja afinidad, no importa, sobreviven, porque esta selección positiva solo selecciona los clones que tienen un TCR bien armado, no importa si reconocen o no antígenos propios. Esta es la selección positiva. Y luego van a la médula tímica y aquí ocurre la selección negativa. Este clon de célula B que tenía su TCR muy bien armado y reconoce MHC fue seleccionado por la selección positiva, vivió y este lo reconoce al antígeno propio con baja afinidad y también fue el seleccionado, vivió, pero cuando llega a la médula el linfocito T o el clon de célula T que reconoce el MHC con un péptido propio, de un antígeno propio, con alta afinidad, eso significa en estas dos cruces, entonces se muere en la selección negativa. Y aquel que lo reconoce con baja afinidad sobrevive. O sea, selección positiva, escoge los linfocitos que tienen bien reordenado el receptor de célula T. Selección negativa, escoge aquellos linfocitos que lo tienen bien reordenado y que no reconocen antígenos propios o lo hacen con baja afinidad. Y eso deriva en un linfocito maduro que va a los órganos linfoides. O sea, los linfocitos que reconocen el HLA propio sobreviven a la selección positiva en la corteza tímica y los linfocitos que tienen especificidad intermedia o baja por antígenos propios, porque recuerden que aquí solo hay antígenos propios, pues sobreviven a la selección negativa en la médula tímica, ¿correcto? O sea, lo que define que sobrevivan a la positiva es que reconozcan el MHC independientemente del antígeno y lo que define que sobrevivan a la selección negativa es que el reconocimiento sea de muy baja afinidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si lo reconocen con alta afinidad, son clones autorreactivos peligrosos que pueden ir a periferia y causar autoinmunidad. Aunque ya sabemos que algunos de estos clones, como les dije anteriormente, se pueden convertir en células T reguladoras, que son parte de los mecanismos de tolerancia periférica activa porque regulan otras poblaciones. Ahora ustedes dirán, pero profe, ¿cómo es posible que en el timo haya expresión de antígenos propios, cualquier sea el antígeno? Porque ustedes saben que los antígenos se van a expresar en función de los diferentes órganos. Cada célula tiene expresión particular de antígenos que depende del órgano y de la función que cumpla. Bueno, pues eso se resolvió hace algunos años cuando se demostró que a nivel del timo, las células que participan en los procesos de selección tienen expresión de un factor de transcripción que se llama AIRE, regulador autoinmune. Este factor de transcripción que está expresado en las células del epitelio tímico asegura que en esas células haya expresión de antígenos que no son normales en el timo. Se presenta insulina. O sea, de pronto la insulina que debería estar expresada solo en células de los islotes beta pancreáticos está expresada a nivel de timo para asegurar que los linfocitos T aprendan que la insulina es propia. Correcto. Y de hecho, existen pacientes que tienen deficiencia en la actividad del gen AIRE y por supuesto tienen severos trastornos autoinmunes, porque sus linfocitos T en el timo no aprenden qué cosa es un antígeno propio extraño y empiezan a salir linfocitos T que reconocen lo propio a reaccionar en la periferia. Correcto. Por lo tanto, el gen AIRE es una molécula clave que asegura que haya selección a nivel tímico porque permite que a nivel tímico se expresen antígenos propios para que los linfocitos aprendan qué cosa es un antígeno propio.
Y bueno, esta es una representación de la tolerancia periférica a nivel de linfocitos T. Esto es un linfocito T que actúa normalmente cuando reconoce un antígeno en la célula dendrítica. Si el linfocito T no recibe las señales adecuadas por parte de la dendrítica, cae en un estado de anergia, significa que está vivo pero no responde. Si hay presencia de células T reguladoras, que significa un mecanismo de tolerancia periférico activo, porque hay una célula que activamente inhibe al linfocito, que es la célula reguladora, pues tampoco funciona el linfocito. Y también es posible que el linfocito reciba señales de muerte y se muera por apoptosis. O sea, estos son eventos que ocurren a nivel periférico y que asegura que haya tolerancia incluso contra aquellos linfocitos que salieron del timo con funcionales. O sea, ellos salen del timo funcionales, pero como reconocen antígenos propios con baja afinidad, es mejor controlarlos a nivel periférico. En el caso de las células B, también se da un proceso de selección positivo y negativo a nivel central, pero como ya mencioné anteriormente, a diferencia de los linfocitos T, en el caso de los B tienen la oportunidad de reordenar sus genes y expresar una segunda variante de receptor de célula B. O sea, si el linfocito B reconoce antígenos con alta afinidad, puede o morirse por apoptosis o reordenar sus genes, hacer una edición del receptor de célula B y volverse a retar con el antígeno. Si en el segundo reto ya no reconoce el antígeno propio, se queda vivo. Si lo sigue reconociendo, entonces se muere por apoptosis. ¿Correcto? Y en el caso de la tolerancia periférica, no ya central que ocurre en la médula, sino la periférica, bueno, al igual que los linfocitos T, en este caso también ocurren fenómenos de lesión o de anergia a nivel periférico. Incluso se describen una serie de moléculas, como el caso de CD22, que da señales negativas de activación a los linfocitos B y que controlan su actividad a nivel periférico. Pero además en el seminario que van a tratar esta semana se habla no ya de células T reguladoras, como le comenté hasta hace un momento, sino de las B reguladoras. Y como ustedes encuentran, o sea, leyeron en ese artículo, bueno, esos linfocitos B reguladores tienen una actividad antiinflamatoria importante, controlan los linfocitos TH1, TH17, estimulan la aparición de células T reguladoras y eso lo hacen a partir, y también por supuesto inhiben la actividad macrófago dendrítica y eso lo hacen a partir de citoquinas, como interleuquina 10, TGF-beta, interleuquina 35 y por lo tanto hay una actividad de tolerancia en la periferia que estaría mediada por células B, no solo por células T. Esto sería una tolerancia periférica activa, porque hay una célula que activamente inhibe la actividad del sistema inmunológico, particularmente la respuesta inflamatoria. Y ya para terminar, bueno, les pongo el ejemplo de qué significa la deficiencia en los fenómenos de ontogenia y tolerancia. Por ejemplo, este es un ratón, modelo de ratón, SCID se llama, que es un ratón con una severa inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque es un ratón atímico, o sea, no ocurre la maduración de los linfocitos T en el timo y esto tiene una consecuencia importante en la biología de este animal, en el cual, bueno, se pueden hacer experimentos, por ejemplo, de trasplante xenogénicos, o sea, este ratón usted le inocula piel o un tumor de células humanas y el ratón lo acepta porque los linfocitos T no maduraron, no tiene células T. Y esto es un niño que tiene un síndrome llamado síndrome de DiGeorge, que tiene una serie de sintomatología, incluyendo la inmunodeficiencia. Este es un síndrome que se causa por una pequeña lesión en el cromosoma 22. Y bueno, esto provoca una muy pobre maduración de los linfocitos T por parte del timo. O sea, hay una maduración muy pobre de las células T. Y entonces, el caso final es el caso de la tolerancia periférica, o sea, cuando falla la tolerancia periférica. Este es el caso de linfocitos T, de un ratón que se llama Scurvy, es el nombre que se le da a este ratón, que tiene deficiencia en el factor de transcripción FOXP3, que es el master regulator, como les decía, de las células T reguladoras. Y si ustedes comparan el tamaño del vaso y de los ganglios linfáticos con un ratón normal, les habla evidentemente de una proliferación excesiva a nivel de los órganos linfoides, precisamente porque no hay control por parte de los linfocitos T reguladores, que ya les comentaba que es parte de la tolerancia periférica activa que se da.
Incluso una situación como esta se da en humanos, o sea, hay un síndrome en humanos que se llama IPEX, que es una enfermedad relacionada con el cromosoma X, o sea, las madres son las que transfieren la enfermedad a los hijos varones y que provocan que en estos individuos haya muy poca frecuencia de células T reguladoras y en consecuencia hay una actividad exacerbada del sistema inmunológico con síndromes autoinmunes, enfermedad alérgica, etcétera, que tiene consecuencias importantes para la vida de estos pacientes. Entonces, bueno, hasta aquí la presentación. Les decía que lo más importante es que tengan claro la relevancia que tiene la linfopoiesis en la generación de diversidad de receptores T y B, pero esa generación de diversidad paga el precio de que parte de los clones B y T que se generan con expresión de receptor de célula B y T en membrana, pues esos clones reconozcan antígenos propios porque el proceso de generación de diversidad es al azar y no lleva contacto antigénico. El contacto antigénico ocurre posteriormente y es el momento en el que el sistema hace una tolerancia central para asegurar que aquellos clones que reconozcan con alta afinidad antígenos propios sean eliminados del sistema. Y bueno, también ya aprendieron que hay mecanismos de tolerancia periférica donde determinadas poblaciones son controladas porque reconocen antígenos propios con baja afinidad, pero existen a nivel de periferia. Entonces, bueno, espero que hayan disfrutado la presentación y que les haya sido de utilidad.